Vámonos rápidamente a la palabra y vamos a leer del versículo 31 al versículo 38. El tema del día de hoy es: la verdad os hará libres. Amén. Ya estamos ahí, yo leo el 31 y ustedes el 32, y así nos vamos hasta llegar al versículo 38. Y dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ok, vamos a orar con esta palabra y poner en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, pongo delante de ti, Señor, tu palabra que es fiel y verdadera, Señor, declarando, Padre, que tú pondrás en mi boca, Señor, las palabras que debo decir. Quita toda palabra de hombre, todo pensamiento de hombre, y sé tú hablando audiblemente y depositando esta palabra en la mente y en los corazones de tus hijos, y que se haga tu voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos habla que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. El versículo 31 nos marca que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Mateo 28, del 18 al 20, el Señor Jesús nos deja la gran comisión, y la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y nos da la encomienda bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús hace énfasis específicamente con los judíos? Vamos más adelante, ahí en el versículo 42 de aquí del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42, y dice así entonces la palabra de Dios: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me rasguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces el Señor Jesús hacía énfasis en la palabra de Dios, porque los judíos le dijeron en el versículo 29, respondiendo y le dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios, y dice la palabra, y le fue contado por justicia. ¿Por qué Jesús tenía este comportamiento o tenía este debate con los judíos? Acompáñame al capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Amén. Versículo 5 en adelante, y dice así la palabra del Señor: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
Y todos vosotros sois hermanos, y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. Después de ahí vamos a saltarnos al versículo 13 y empieza ahí el concepto que Jesús tenía de los judíos. Y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas entráis a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Después de ahí nos saltamos otra vez al versículo 25 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 29: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas de ellos. Unos mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis hasta el templo y el altar. ¿Por qué tenía Jesús ese concepto de los fariseos? Porque los fariseos amaban que les llamaran rabí, porque los fariseos amaban los primeros lugares de las sinagogas, porque los fariseos iban a la casa de la viuda y hacían largas oraciones, se comían todo lo que tenían de sustento. Y entonces cuando Jesús en Juan 8:31 ve que los judíos creen que es enviado de Dios, por eso Jesús les dice a los judíos que habían creído en él. Después quiero que me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 11, donde vemos que ahí está en la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Amén. La resurrección de Lázaro. Amén, ya estamos ahí. Dice la palabra en el versículo 29: ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. De ahí nos vamos hasta el versículo 38 y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 45, que estamos ahí viendo del Evangelio de Juan capítulo 11. ¿Qué pasó entonces en el versículo 45? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero dice la palabra, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Siempre ellos estaban queriendo vivir en la apariencia, siempre ellos querían aparentar algo que Dios no lo había mandado. Por eso el proyecto de hoy de ir a la misión, y si tú tienes una profesión o eres evangelista o tienes carga porque el evangelio sea predicado en ese lugar o hasta el último lugar de la tierra, que es la gran comisión. En Juan 8:31 dice la palabra que Jesús le dijo a los judíos que habían creído a él, si permaneceres en mí, en mi palabra, seréis mis discípulos. ¿Sabes que hay millones de creyentes en el mundo? ¿Sabes que hay millones de creyentes? Pero ¿cuántos son discípulos? Tú puedes salir a la calle y puedes decir, ¿crees en Dios? Es raro el que te diga que no cree en Dios y que tenga un concepto equivocado acerca de Dios o de Jesús. Hay millones de creyentes, pero ¿cuántos son discípulos? ¿Me explico? ¿Cuántos judíos conocían la ley? ¿Cuántos judíos iban cada día de reposo a la sinagoga? ¿Cuántos judíos permanecían tiempo estudiando la palabra? ¿Cuántos judíos hacían los rituales, las fiestas que vienen marcadas en la palabra de Dios? Pero ¿cuántos judíos realmente tenían un corazón para estar agradando a Dios? Entonces, es diferente ser creyente a ser discípulo, hermano. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. En el Evangelio de Mateo, ¿cómo se refiere a los judíos? Hay judíos, escribas y fariseos hipócritas. Hay judíos, escribas y fariseos hipócritas. Pero cuando él ve que hay un convencimiento de la palabra y que ellos reconocen que él es el Hijo de Dios y que las cosas que hace Jesús no son de él, sino que son a través de Dios, por eso hace énfasis en Juan 8:31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque Jesús nos manda en Mateo 28, la gran comisión, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Podemos evangelizar en cualquier lugar y podemos convencer a través del Espíritu Santo a la persona, y la persona puede ser creyente y puede decir, sí, sí creo en Jesús. Pero el que sea discípulo cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí o no, hermano? Cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesús dice que después de que Él restaura y que Él después que sana y resucita a Lázaro, vienen muchos acontecimientos que Jesús tiene que pasar, y en todos ellos ahí viene o están detrás los fariseos, porque recuerda que le querían tentar, le querían decir, es que tú estás equivocado. Inclusive en este mismo Evangelio de Juan capítulo 8 le dicen, demonio tienes, es más, tú no eres judío, tú eres samaritano. ¿Y cuántos sabemos que los judíos y samaritanos no se mezclaban, no se hablaban? Porque los samaritanos eran la mezcla del hombre judío con mujer de otras regiones. En el capítulo 9, versículo 35, Jesús sana a un ciego de nacimiento. En el capítulo 9 dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento, y los fariseos interrogan al ciego, ¿y quién lo hizo?
¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y tú qué estabas haciendo? Tanto es que hostigan a este ciego que van entonces y le dicen a los padres de la persona que había sido ciego: ¿y así nació tu hijo? ¿Tu hijo es ciego? Sí. Y los padres, ya hostigados, dicen: él ya tiene suficiente edad para poder contestar. Fíjate bien lo que dice aquí en el versículo 35 del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Oyó pues Jesús que les había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Versículo 37, ¿podrás leer por favor? 37. Jesús le dijo entonces: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean y los que no vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, ¿qué pasaría? No tendrían pecado, mas ahora podéis decir: vemos, nuestro pecado permanece. ¿Qué hicieron con el ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesús? Lo expulsaron de la sinagoga, porque él era ciego, él no vio a Jesús cuando él hizo el milagro. Le preguntaron a él, le preguntaron a los padres y le dijeron: ¿cómo fue? Pues no sé, él nada más oró por mí y de repente yo pude ver. No había una explicación científica ni médica de que cómo había recobrado la vista o cómo era la primera vez que esta persona podía ver en toda su vida. Y se dice que esta persona tenía más de 40 años, era una persona pues que estaba acostumbrada a vivir así. Y esta persona le preguntaron, y fíjate el versículo 28 de aquí el capítulo 9, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Sabes por qué expulsaron a este ciego de nacimiento de la sinagoga? Sin poder responder, le dijeron: tú eres su discípulo. ¿Qué nos está mandando a hacer el Señor Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? Si vosotros permanecéis en mí, serán verdaderamente libres y serán mis discípulos. ¿Qué nos tiene aquí esta hora después de las 10 de la noche un sábado? ¿Qué te tiene aquí? ¿Que quieres ser discípulo de Jesús? Te vuelvo a mencionar, hay muchos creyentes, hay mucha gente que cree en Jesús a su manera o cree en Dios a su conveniencia. Pero el que tú y yo seamos discípulos y que tengamos un amor y un servicio a Dios, y que a veces, aquí lo expulsaron de la sinagoga, pero ¿para qué quería él estar en esa sinagoga? Habiendo Jesús hablado y dándoles el entendimiento a los fariseos, y que todo lo que les dijo son sepulcros blanqueados, porque por dentro traen huesos de un muerto. Por fuera pueden estar hermosos, pero por dentro traen huesos y traen un muerto. Entonces, hablando acerca de cómo ser un discípulo, es creer todo lo que dice la Biblia, creer lo que Jesús hizo. Cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro y ve que Marta está llorando y van al sepulcro, dice que cuando él ora en voz alta y dice: yo lo hago, yo sé que tú me escuchas, Padre, pero yo lo hago para que crea la multitud que tú eres el que me enviaste. Dice que muchos judíos creyeron en él por la resurrección de Lázaro. ¿Sí me explico? Vamos a ver más adelante en el capítulo 12, por favor, capítulo 12, versículo 9, ya estamos ahí. Y dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro,
a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, ¿qué pasó? A causa de la resurrección de Lázaro, ¿de dónde se apartaron los judíos que creyeron en Jesús? ¿De dónde se apartaban? De las sinagogas, de donde estaba la hipocresía, donde ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Y entonces estos judíos no solamente fueron ya a ver a Jesús, fueron a ver a Lázaro, que tenía 4 días de estar sepultado, y que Jesús ora, y que a través del poder del Espíritu Santo es resucitado, y ellos creen. Y entonces estos judíos permanecen siendo los discípulos, aparte de los 12 que el Señor capacitó para ir por todo el mundo y cumplir la gran comisión. Ahora ya no están esos 12. ¿Quiénes están ahora para que el evangelio sea extendido hasta el último rincón de la tierra? ¿Quiénes están? ¿Qué dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Por qué se cumple la promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Para qué se cumple la promesa? Viene, los visita en el capítulo 2, viene, dice que el estruendo, y empieza a repartir lenguas de fuego, y los que estaban ahí de otras nacionalidades empiezan a oír cómo empiezan a glorificar a Dios en la lengua que ellos nacieron en sus países, para que les seamos testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces quiero que note la diferencia de ser creyente a ser discípulo. ¿Qué nos tiene aquí? ¿Porque somos creyentes o porque somos discípulos? ¿Sí o no? ¿Cuántos creyentes no vinieron hoy? ¿Cuántos creyentes están haciendo otra cosa? ¿Sí me explico? Es un comercial del cielo para los que nos están viendo en directo. Es un comercial del cielo. Están ahí cómodos en su camita, en su love seat, ahí están sentados. Entonces, déjame decirte que así como Jesús le habla a los judíos y dice a los judíos, ¿sabes por qué hace énfasis a los judíos que habían creído en él? Porque era muy difícil que un judío, hasta el día de hoy, los judíos creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué esperan los judíos? Construir el tercer templo para poder hacer el sacrificio, cuando dice el libro de los Hebreos que ya está hecho el sacrificio, el Cordero de Dios. ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista? Mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando Jesús dice consumado es y entrega el Espíritu, ahí está todo terminado. Ahí Él paga por nuestros pecados, lo que dice Isaías 53, porque Él molido por nuestros pecados fue y llevó nuestras maldiciones y nuestras enfermedades. ¿Qué hacen? ¿Por qué escribe el autor de la carta a los hebreos? ¿Por qué escribe esa carta dirigiéndose a los hebreos? Por eso dice, Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec se aparece en el libro de Apocalipsis, de Génesis, y dice la palabra que Abraham le dio todos los diezmos al Melquisedec. ¿Por qué? Porque era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Quiere decir entonces que cuando tú eres discípulo, tú entiendes, tú diezmas, tú ofrendas, te dicen vamos a ayunar, vamos a orar, danza a Dios. No tiene que estar aquí motivándote a decir danza, ora, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque un discípulo sigue los pasos de su maestro. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a los judíos específicamente que habían creído en él: este ciego de nacimiento, ¿cuántas veces crees que estuvo en la sinagoga? ¿Cuántas veces crees que le tomaron atención cuando él estaba ahí? Solamente le tomaron atención porque ese milagro fue visto y fue pronunciado por muchos, y llegó hasta los fariseos, y los fariseos le preguntaban, pero ¿cómo fue que recuperaste la vista? Y sabes el énfasis que hacen ellos, dice, es que tú eres su discípulo, así es que vas a ser expulsado de la sinagoga. Y cuando él es expulsado, entonces tiene el encuentro con Jesús y dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué dice de él?
¿Quién es para creer? Dice, con el que hablas. ¿Y qué dice? Que sí cree en el Hijo de Dios. Tú y yo estamos aquí porque hemos creído en el Hijo de Dios. Tú y yo estamos aquí porque sabemos que hay un Dios. Sabemos que mandó a su Hijo. Y ahora yo quiero hacer este énfasis que te quede en tu corazón, que tú y yo tenemos el privilegio y la bendición de ser discípulos y tenemos la encomienda de la gran comisión. Tenemos la encomienda de la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Ya pasó el tiempo de las grandes campañas que llenaban auditorios, llenaban estadios y se evangelizaba y la gente entregaba su vida a Cristo. Pero ¿dónde era congregada? Esa gente terminaba y se iba a sus casas, se iba a sus trabajos, se iba a los lugares que tenía que ir. Pero ahora tenemos la oportunidad de tener un lugar, de tener una iglesia, de tener un punto de reunión. Y esa persona que entregó su vida a Jesucristo y reconoció que hay un Dios, esa persona ahora no solamente es creyente, esa persona va a pasar a ser discípulo. Era difícil convencer a los judíos. ¿Qué decían? Nosotros tenemos la cátedra de Moisés. ¿Qué decían en el Evangelio de Juan capítulo 8? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dijo? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hermano, yo quiero que te quedes con esto en tu corazón. Dios quiere que tú y yo, a través de Jesucristo, seamos discípulos y que conozcamos la verdad. Acompáñame al capítulo 8. Y la verdad nos hará libres. ¿Cómo vamos a ser libres? Si permanecemos en la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No te salva que a lo mejor tu hermano, tu padre o tu madre son creyentes, son hijos de Dios o tienen un cargo dentro de este lugar. Recuerda, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos. ¿Qué es lo que quiere Dios tener? Hijos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres un hijo y crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ahora estás en el proceso de ser un discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Por qué, hermanos? Por último, quiero que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Amén. Dice, vamos a leer desde el versículo 26 al 29, dice así la palabra de Dios. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Versículo 27. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 29. Entonces, ¿cómo vas a saber que eres un discípulo? Cuando hagas justicia, cuando seas justo. El libro de Apocalipsis dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sí dice así? Y el que es justo, practique la justicia. En eso sabremos si somos discípulos. ¿Practica la justicia?
¿Eres justo? Aún si eres injusto, Dios te da una oportunidad, porque dice, si eres injusto, practica la justicia. En eso conocerán que somos sus discípulos. Y dice otro pasaje, en eso conocerán que se aman unos a otros, porque la verdad está en Él. Y así dice Jesús, así como yo los amé, así quiero que se amen unos a otros. Amén, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos despida con esta palabra. Le damos gracias al Señor. Quiero que te quedes con esto en tu mente, en tu corazón, en que si eres discípulo vas a practicar y hacer justicia. Amén, porque Dios es un Dios justo. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, que podamos ser tus discípulos, Señor Jesús. Sabemos, Padre, todo lo que te costó para que los judíos creyeran que tú eras el Cristo, que el Padre te había enviado, Señor, porque ellos se basaban a través de tradiciones, de ritos, Señor, y de circunstancias para poder, Señor Jesús, llegar y acercarte a ti, bendito Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy podamos ser discípulos, Señor, porque hemos conocido la verdad, y poder practicar la justicia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Hoy te bendigo, Padre Celestial, declarando, Señor, tu palabra y tu misericordia, bendito Dios, porque hoy he conocido tu verdad, Señor. No importa, Señor, que acontezca lo que le pasó a este ciego de nacimiento, Señor, que fue expulsado de ese lugar, que fue expulsado de esa sinagoga, Señor, y que hoy, bendito Padre Celestial, tú nos estás dando libertad, bendito Dios, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que tú nos des una visión fresca, que tu palabra sea refrescando, Señor, nuestros corazones, y que podamos practicar la justicia, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, que hacer justicia y misericordia, Señor, eso es lo que te agrada, bendito Dios. Espíritu Santo, tú que conoces los pensamientos y escudriñas el corazón, Señor, te pido, Padre, que tú puedas llegar a los corazones, Señor, y en la vida de tus hijos, que puedas renovar nuestros pensamientos, Padre, y que cada uno podamos ser tus discípulos, Señor. Que entendamos esta visión, Señor, así como tuvo la revelación, Señor, el apóstol Juan, Señor, estando en tu día y entrando en el éxtasis, Señor, y tú le trajiste la revelación, Señor, de las iglesias, bendito Padre. Hoy nos has mandado, Señor Jesús, un aviso que estamos entrando o estamos en los últimos tiempos, Señor, y que necesitan obreros, porque tú lo dijiste así: alcen los ojos al campo y vean, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy te pido, Padre, que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos establecer tu reino, Señor, y no solamente, Señor, hacer creyentes, sino ir y hacer discípulos como tú lo has mandado a todas las naciones, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y he aquí, tú estarás con vosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo, Padre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Ponte de pie y haz un compromiso con Dios y dile: Señor, heme aquí, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Interceda, ahora me humillo y busco tu rostro. La única salvación, sino a ti. Te pido la paz, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Una última vez, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que aunque estemos en paz, Señor, tú quieres que vayamos, Señor Jesús, y hagamos la guerra, Padre, y entremos, Señor, a los lugares que no han entrado, Señor. Que tú levantes un ejército, Señor, de hombres y mujeres, Padre, decididos a negarse a sí mismo, Padre, y ir, Padre, por todo el mundo predicando que tú eres el Hijo de Dios, Señor, atreviéndose a hacer cosas, Señor, inimaginables, Padre, con tal de que tu palabra sea predicada hasta el último rincón de la tierra, Señor Jesús. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad.
Levanta una ofrenda de palmas, reconociendo la majestad y el señorío de nuestro Salvador. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, bendito Dios. Aleluya. Dele